Hay nuevos temas disponibles para personalizar tu Windows 10 a un nivel superior. Windows 10 ahora más seguro con una nueva función que brinda el kernel. Microsoft lanza una nueva herramienta avanzada para máquinas virtuales de Linux. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video que viene a ser más que un video de noticias, un tutorial acerca de aplicar los nuevos temas que ya están disponibles para la versión 20H1. Sí, personalizar tu Windows 10, llevarlo a otro nivel. Bueno, ya hasta el final estaré destacando las noticias en torno a Microsoft y relacionado con Windows 10, que sin duda fueron escasas esta semana. Eso hasta el final. Primero que nada, destacarte que consultes los enlaces abajo en la descripción para aplicar los temas. Te lo voy a estar recolectando. Vamos a ver directamente, ya él había elaborado un video como tal acerca del procedimiento, pero voy a hacerlo totalmente más rápido. De todas maneras, si te interesa ver el tutorial paso a paso, la explicación más detallada, te lo voy a estar dejando en una tarjetita o abajo en la descripción. Luego después vamos a ir directamente a puntos de restauración, porque es lo fundamental crear un punto de restauración. Vamos a darle directamente acá y le colocamos cualquier tipo de nombre. Luego después de haber creado el punto de restauración, vamos a darle aquí en aceptar. Vamos a abrir la carpeta que le voy a estar dejando abajo en la descripción con todos los materiales. De todas maneras, los vínculos a cada una de las páginas o fuentes oficiales también estarán abajo en la descripción. Ultratent Patcher, vamos a darle directamente acá, siguiente, vamos a aceptar los términos de licencia. Obviamente este procedimiento ya lo había explicado en otro video donde abordamos esto a detalle. Vamos a darle aquí siguiente, finalizar. Lo voy a estar realizando más tarde esto, voy a darle aquí en finalizar. Es importante reiniciar, es lo fundamental. Y luego después en esta parte básicamente tengo los temas acá, voy a darle extraer para que me deje únicamente esta carpeta. Luego después de aquí vamos a irnos a la carpeta Windows 10 temas, copiamos el contenido y lo vamos a llevar directamente a disco local C, Windows, Resource, y en Resource en la carpeta de temas vamos a darle aquí en pegar y de esta manera ya tenemos aplicados estos temas, pero falta demasiado, falta aún más procedimientos. Luego después vamos a extraer esta carpeta de Linux Explorer, vamos a extraerla aquí, vamos a darle aquí clic, vamos a ejecutar este archivo y aquí seleccionamos prácticamente todas a excepción de esta última. Vamos a darle aquí tal cual, vamos a darle aquí en install, vamos a esperar un poco a que finalice la instalación de Linux Explorer, la configuración. Luego después vamos a darle aquí en cerrar. Posteriormente vamos a regresarnos porque aquí en esta carpeta vamos a extraer esta carpeta de Black. Bien, luego después vamos a ubicarnos en la carpeta Blackit aquí en el impact. Y este archivo vamos a cambiarle el nombre porque necesitamos colocarle una X para que sea .exe. De esta manera vamos a darle que sí. Y luego después vamos a darle clic aquí para que se instale este explorador. Vamos a darle aquí clic en efecto. Vamos a darle next. Vamos a darle tal cual que aplique todos los parches necesarios. Vamos a darle nuevamente aquí. Vamos a estar, este proceso va a demorar un poco, así que hay que ser un poco pacientes. Llega a ser aproximadamente alrededor de 5 a 10 minutos. Vamos a esperar a que finalice. Luego, después de haber finalizado ya este proceso, ojo a destacar lo siguiente. Es importante, muy importante, reiniciar la computadora para que se estén aplicando todos los cambios. Voy a desmarcarlo porque estoy grabando. Luego después voy a irme acá a personalizar y vamos a elegir acá los temas. Aquí vamos a elegir tal cual algunos de los que ya están totalmente instalados. Después simplemente seleccionamos de preferencia no el tema sincronizado, más bien algunos de estos, Switchbox, Switchbox o el Nebula también puede ser sensacional. Simplemente aplicamos y una vez que se haya aplicado podemos ver que en efecto está todo cambiado, la apariencia del explorador de archivos sin duda se ve magnífico. Y esto dependerá de la personalización que tú le quieras dar a tu sistema. Como he dicho, es importante, ojo, a denotar lo siguiente: si posteriormente, luego de aplicar Nebula, no te aparecen así tal cual el explorador, ni siquiera el botón de home, que es importante que después de aplicar Nebula apliques Switchbox o Suite. Eso te dará la solución a que se vea tal cual como lo tengo yo. Y también otra recomendación importante es que si nuevamente no te funcionó prácticamente nada, te recomiendo que instales lo que es el archivo Fitch
que ya lo había mencionado en un video pasado del archivo Fitchpacks. Cambias el nombre a .exe, lo instalas el archivo Fitch, ese sí va a demorar alrededor de 15 minutos en instalarse, reemplazas todo y prácticamente ya queda ahora sí que todo como nuevo, personalizado tu sistema Windows 10. Y de esta manera tenemos cambiado nuestro Windows 10 de apariencia. Ojo, te voy a estar destacando las mejores y los nuevos temas que han ido lanzando allí en esa página de DeviantArt, sin duda las más actualizadas, así es que vámonos ya directo a destacar lo siguiente. Consulta los enlaces abajo en la descripción porque, como he dicho, se han liberado y están disponibles nuevos temas en la página de DeviantArt, tal cual estás viendo aquí, un tema totalmente verde. Vemos por ejemplo Nord for Windows 10, la versión disponible para 20.04, ya está totalmente liberada. Como lo sabes, recientemente cuando había salido la versión 20.04 no estaban disponibles algunos de los temas, ya están totalmente actualizados para que los puedas aplicar. Utilizas el mismo procedimiento y obviamente te estará mostrando tal cual toda la interfaz. Aquí algunas se ven totalmente muy épicas y sin duda pues obviamente a consultar enlaces abajo en descripción. Como he dicho, se han actualizado. Aparte de estos, obviamente hay demasiadas que contienen aún más vínculos con las actualizaciones de 20.04, así es que sin duda consulta los enlaces abajo en descripción. Y ahora sí, pasando de manera breve las noticias de Microsoft en torno a Windows 10. En esta semana básicamente no hubo demasiadas noticias a destacar, únicamente que Windows 10 ahora es más seguro con una nueva función KDP que brinda el kernel del sistema operativo. Ya está totalmente en el programa Insider, ya está totalmente revelada dicha función, el kernel blindado para un Windows 10 más seguro. Sin duda el acrónimo del kernel, Data Protection KDP, una función que lo que hace es acorazar el núcleo del sistema operativo y de esta manera ya está totalmente pues más protegido. Y también Microsoft lanzó una nueva herramienta para detectar toda clase de malware avanzado en máquinas virtuales en Linux. Sí, algo totalmente novedoso, un enfoque básicamente a detectar cualquier tipo de amenaza. Sin duda ya está también disponible esa nueva función. El proyecto te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Actualmente puedes hacer uso de una prueba en la plataforma accediendo a ese sitio web. Una vez inicie sesión con tu cuenta de Microsoft, puedes comprobar cómo son los informes de detección de toda clase de amenazas de prueba ya subidas por Microsoft. Así es que sin duda te invito a que consultes el enlace abajo en descripción. Y ahora sí, ya finalmente para rematar, Microsoft está arreglando el comportamiento de las notificaciones de Chrome en Windows 10. Sí, está trabajando ahora en las notificaciones push de Google, que ahora funcionarán un poco mejor, pues obviamente más, que sea un poco más amistosa, que no sean tan ahí persuasivas en el lado de recibir múltiples notificaciones. De esta manera se estará ahí mejorando esta parte. Sin duda, para versiones anteriores de Windows 10, Microsoft planea detectar cuando se cierren las notificaciones, verificando periódicamente el estado de la notificación web en Chromium. Por lo tanto, agregarán lo que es Notification Platform Bridge Wing, que almacenará localmente en memoria las notificaciones mostradas en espera. Así es que sin duda una nueva mejora para notificaciones ahí en Windows 10. Y yo con esta me despido. Recuerda sí suscribirte a este canal, una clase de video, llamémoslo así, tutorial noticias. No sé qué está pasando, pero nada, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben, el video ya del sorteo, a comentar hashtag sorteo master. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.